contexto Así Vivimos. Está con nosotros Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna. Luis Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, tal? Buenos días. Muy buenos días, Marcela. Y en esta sección de Así Vivimos, ¿qué datos vamos a conocer hoy? Pues mira, hoy sacamos ya por fin nuestro índice de competencia electoral. Es un análisis al cierre del 2018 de la historia de las elecciones prácticamente del estado de Coahuila a través de las elecciones municipales, de las elecciones de diputados locales y de las elecciones a diputados federales. Pues muy interesante, porque además se supone que el presidente lo mencionó en su toma de protesta, ¿no? No más fraudes electorales, no más elecciones a modo. Sí, definitivamente este índice nos va reflejando cómo ha crecido, cómo ha evolucionado la competencia electoral en los últimos años. Y bueno, este índice consta de 5 variables. La primera de ellas es alternancia, es decir, si en el municipio hubo o no cambio de partido en el poder. ¿Y esto refleja el nivel de democracia que tenemos? Sí, ¿Si prácticamente el índice de competencia lo que nos arroja es si la democracia ha sido efectiva en el estado o no ha sido efectiva, ¿no? Esto lo hacemos en conjunto con México Evalúa y nosotros lo que decidimos hacer es pues una historia más que nada de cómo ha evolucionado la democracia. Inmediatamente me surge la duda, bueno, y si ese municipio en cuestión, pienso que aquí tenemos alrededor algo, pues los votantes le van a ese partido y no hay manera de que haya alternancia. O sea, no podemos aceptarlo. O sea, tiene que haber alternancia para que haya democracia. Es una pregunta obvia, pero te la hago con toda la intención. Definitivamente lo más sano para que existan buenos gobiernos. Si no hay alternancia, no va a llegar otra persona que sea diferente al grupo de políticos y que le rasque para ver realmente cómo están las cuentas públicas, cómo estuvo la licitación de obras, si fueron adjudicadas directamente, si fueron a montos contratados demasiado elevados, a que vea si hubo casos de corrupción. Y pues bueno, en los países más desarrollados del mundo, la alternancia pues ahora sí que pareciera ser lo más sano para la vida pública de una región o del país. Bueno, este es uno. Este es un indicador, así es. El otro es el número efectivo de partidos, haciendo referencia a lo que tú dices, a si realmente hay partidos que compiten entre sí o nada más se va toda la fuerza electoral hacia un solo partido político. Otro indicador es el margen de victoria, es decir, si hay una diferencia entre el primero y el segundo lugar que no sea tan cerrada. El otro indicador es el competitivo, es decir, que no haya un partido político que arrase con más del 50% de los votos, porque eso nos habla de que pues o el candidato tuvo mucha simpatía o mucho carisma para jalar a la mayoría de la gente, o hay una intervención por parte de los gobiernos ahí, ¿no? Para captar votos. Y otra que es la más importante, la participación electoral, ¿no? Es decir, cuando en una elección más del 60% de los ciudadanos votan, pues es súper importante para que haya competencia electoral, ya que hay una mayor distribución de fuerzas políticas, hay una mayor vamos a decirlo así, pluralidad de ideas, y pues lógicamente esto vuelve más competitiva a una elección. ¿Y cómo estamos? Mira, si sumamos estas 5 variables, vamos a encontrar pues lógicamente un índice de 5 que nos refleja una alta competencia electoral. México Evalúa tenía estados que tenían 1 de competencia electoral y que era lo más bajo. Sin embargo, en Coahuila nos dimos cuenta de que había municipios y distritos, tanto locales como federales, que no tenían ni uno de estos indicadores, ¿no? Entonces tuvimos que agregar el rango de 0, por lo tanto, nula competencia electoral. ¿Qué municipios tienen 0? Te estoy hablando, por ejemplo, de que en el 2002, en las elecciones que hubo para alcaldes en Coahuila, un municipio tenía una nula competencia electoral, 13 tenían nivel 1, 5 tenían nivel 2, 9 tenían nivel 3, 9 tenían nivel 4 y solamente 1 tenía nivel 5. Entonces, el promedio de esta competencia electoral estatal, es decir, si sacamos el promedio de todos los ICE municipales, en Coahuila en 2002, que fueron elecciones para alcaldes, fue de 2.39. Pero déjame preguntarte una cosa. Una elección nunca es igual a otra.
Hay un montón de factores. ¿Cómo podemos... Definitivamente. ¿Cómo podemos entonces poner todas las elecciones en un mismo caso y entonces inclusive hasta compararlas? Por eso analizamos elecciones de ayuntamientos, por un lado, analizamos elecciones de diputados federales por otro y de diputados locales por otro. Te voy a decir por qué. Porque cuando eran ayuntamientos, por lo regular, iban involucrados diputados locales y gobernador. Bueno, cuando eran intermedias, pues lógicamente no se tocaba el tema del gobernador. Y por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el 2017... Pero luego había elecciones huérfanas. Así es. Ahorita vamos a hablar de esas que fueron las de diputados locales, que son de miedo. Y en 2017, por ejemplo, hubo 3 municipios que tuvieron nivel 1, 11 municipios que tuvieron nivel 2, 12 municipios que tuvieron nivel 3, 11 que tuvieron nivel 4, aquí ya estamos viendo incrementado esto, y 7 que tuvieron un nivel 5. Es decir, el ICE pasó de 2.39 a 3.24. En las elecciones del 2017, a pesar de que se renovó gobernador, a pesar de que se renovó diputaciones locales, pues la competencia electoral en Coahuila creció de manera apabullante, principalmente por el tema de la participación ciudadana. Hubo mucha participación ciudadana porque hubo mucha alternancia en los municipios. Muchos municipios dejaron de lado, vamos a decirlo así, el estar siempre apadrinados por un partido político y el tema del índice de número efectivo de partidos. Es decir, ha crecido en parte la competencia electoral porque los partidos políticos han tenido más juego en la cancha electoral. Justo, sí, es que pienso que los escenarios que hemos estado viviendo en la última década, en cada proceso electoral son completamente diferentes. Mira, y el comportamiento también, es más, inclusive hasta los recursos, las condiciones de violencia en un proceso electoral, cuando estábamos al tope en los niveles de violencia, generaron un resultado completamente distinto al de la siguiente elección y así, o sea, por eso es que me asalta la duda en cuanto a las comparaciones. Nosotros lo hacemos con el fin de evaluar, pues vamos, cómo ha ido surgiendo, cómo se han ido cambiando los distintos niveles de participación y de competencia electoral. Y por ejemplo, en 1987, te comento este dato porque nos parece muy importante, la brecha entre el primero y el segundo lugar en las elecciones para gobernador fue realmente impresionante. El Partido Revolucionario Institucional en aquella elección acaparó el 81% de los votos y el Partido Acción Nacional solamente acaparó el 14%. El resto de los votos se distribuyó en otros partidos y en 2017, 30 años después, es decir, cuando hemos visto todos estos movimientos, la crisis de inseguridad, la crisis económica, la alternancia en el 2000, la crisis del 95, todos estos factores que han ido pues prácticamente alterando el orden de la competencia electoral, nos han arrojado que 30 años después de esa elección a gobernador, el 39% de los votos los acaparó el Partido Revolucionario Institucional, el 36% Acción Nacional, el 12% Morena, 8% lo acaparó un independiente y el 2% el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, hoy vemos un mayor número efectivo de partidos, vemos una mayor distribución de las fuerzas políticas y de la competencia que hay entre ellas y pues lógicamente esto se debe a múltiples factores, ¿no? Que tú vas viendo cómo ya no es solamente un partido dominante en el Estado. Y también una mayor participación ciudadana, ¿no? Definitivamente. Porque se vence el abstencionismo, a diferencia de hace 30 años. Definitivamente. Bueno, se vence en relación al comportamiento anterior. De hace 30 años, claro. Sí, porque todavía estamos años luz de que realmente el abstencionismo pudiera haber sido vencido. Desgraciadamente, países como Francia, como Japón, pues 8 de cada 10 ciudadanos salen a votar, ¿no? Las últimas elecciones intermedias en donde no se eligió ni gobernador ni alcaldes en Coahuila, que fueron en 2014, solamente votaron el 40%. Exacto. Entonces, sí, tienes toda la razón, la participación ciudadana es la que hace que cambien estas condiciones. Y bueno, ya cuando tocamos el tema de los diputados locales, es muy interesante porque en 2005 hubo elecciones para gobernador y para diputados locales y aún así los diputados locales pues pareciera que la gente ni los conoce, ni les interesa saber qué hacen, ni les interesa leer su perfil. Ahí el promedio del ICE era de 1.65, recordando que 0 es nulo y 5 es alta competencia electoral. Pero fíjense, en 2014 tuvimos 2 distritos locales
que tuvieron un nivel cero, es decir, que no tuvieron ni participación ciudadana amplia, que los partidos no hubo prácticamente competencia, que no hubo alternancia, que hubo un margen de victoria muy amplio entre el primero y el segundo lugar. 12 distritos de los 16 tuvieron nivel 1 y solamente 2 tuvieron nivel 2. Es decir, el promedio del ICE en 2014, en las elecciones intermedias, donde hubo la participación más baja de la historia, fue de 1. En 2017 subió a 3.75, ¿no? 3 años de diferencia con todo este esquema de situaciones políticas, económicas que hubo en el Estado. El ICE se disparó prácticamente a llegar a niveles históricos en diputados locales. Ajá. Bueno, siempre se habló que en Coahuila había una riqueza democrática porque había muchos partidos. No, realmente no. El hecho de que haya más partidos políticos no nos habla de que es más competitivo una elección. Realmente lo que nos habla es la fuerza o la penetración que tienen en el electorado, ¿no? Llegamos a tener hasta 19 partidos políticos, recuerdo, claro. algunos locales, otros nacionales, pero realmente teníamos alianzas de hasta 9 partidos políticos o 10 partidos políticos encabezados por un partido fuerte. Y pues esto realmente es lo que hemos nosotros visto. Ya los partidos políticos grandes no pueden solos en las elecciones. Tienen que ir aliados pues con estas pequeñas fuerzas que muchas de las veces dices, ¿cómo es posible que existan estas pequeñas fuerzas? ¿De dónde sacan votantes? ¿De dónde sacan recursos? Y de la noche a la mañana desaparecen, ¿no? Claro. Sin embargo, estos partidos grandes, que son los que los abrazan, son los que pues prácticamente los Te utilizan. están preguntando, ¿nos podría decir el invitado cuál es el objetivo de este análisis? ¿De qué nos sirve saber todos estos datos? Nos sirve para ver qué tanto ha incidido la ciudadanía en las elecciones, qué tanto ha incidido la conciencia que han tenido los ciudadanos a la hora de votar, qué tanto nosotros hemos podido trabajar en torno a las elecciones, porque nos dicen, bueno, el índice de competencia electoral, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ver, lógicamente, si nosotros hemos realmente avanzado en el terreno democrático como Estado, como municipio, como región, y si esto se ha traducido en mejores gobiernos, porque una cosa es el partido en campaña, los grupos en campaña, y otra cosa es cuando están en el poder. Lo que realmente nosotros hemos visto es que cuando hay alternancia, por ejemplo, los gobernantes se ponen las pilas, o la mayoría de los gobernantes se tienen que poner las pilas, porque entre más competitivas son las elecciones, mejor calidad de gobernantes tenemos, ¿no? ¿Que no le apuestan a su infraestructura, a sus votos de poder electoral a través de los liderazgos que tienen en donde se concentra más votación? Al final de cuentas, por ejemplo, entre más candidatos o servidores públicos tenemos que buscan llegar a reelegirse o a mantenerse en estos cargos, los ciudadanos son los beneficiados, ¿no? Muchas de las veces las autoridades compiten entre sí para ver quién hizo más obra, quién hizo menos obra, quién hizo más acciones, y pues lógicamente los ciudadanos son los que salen beneficiados de esta competencia electoral, ¿no? Claro. Bueno, pues es un tema que Da para mucho, yo lo sé. hay que abrirlo y abrirlo y abrirlo y abrirlo, porque hay un chorro de factores, hasta el climatológico. ¿Sí? Sí. Si el día de la elección hay, hasta si juega la selección, gana o pierde. Ha habido casos, ha habido días. Pero yo creo que a veces el hartazgo o la esperanza de la sociedad es lo que hace que se motive la competencia electoral. Más allá ya lo vimos. del juego de la selección, de que si llueve, de que se inunda, si la gente quiere que siga ese modelo de gobierno, la gente va a ir a votar por ese modelo de gobierno. Pero si la gente ya está cansada de ese modelo de gobierno, ya no quiere que siga el mismo esquema, la misma dinámica de gobierno, pues va a salir a la calle, va a decir, ya no queremos esto, ¿no? Y tal lo hemos visto así que, por ejemplo, en 2004, pues nosotros apenas llegábamos a los niveles medios como Estado en competencia electoral, y hoy nos hemos convertido en la entidad más competitiva del norte del país. Coahuila, con estos indicadores, ha visto una transformación prácticamente en su competencia electoral. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo, como siempre. ¿Dónde se puede consultar? Este documento lo pueden consultar completo en la página del Observatorio de la Laguna, observatoriodelalaguna.org, en Facebook Observatorio de la Laguna y en Twitter Observatorio LAG.
Bien, nada más, ¿la metodología es la misma que se empleó en otros estudios? Así es la misma metodología que usa México Evalúa, nosotros la replicamos para ayuntamientos, diputados locales y diputaciones federales. Bien, muchísimas gracias.